Muy buenos días, jóvenes de segundo básico, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el tema espacios americanos afectados por el crecimiento demográfico y la migración. De hecho, este tema va relacionado a lo que hemos estado conociendo sobre el continente americano, su cultura y todo lo que a él se relaciona. Cuando hablamos de este tema sobre demografía, nos vamos a referir a los fenómenos que producen cambios de la población en los países. De hecho, la demografía es una ciencia que estudia esas variaciones, ¿verdad? Entonces acá tenemos los cambios cuantitativos y cualitativos. Cuando hablamos de cuantitativos estamos hablando de la cantidad en la cual ha hecho mella el cambio de la población. Y cuando hablamos de cualitativos, estamos hablando de las diferentes cualidades que se han ido adaptando en diferentes sectores del continente o se han ido perdiendo también en diferentes sectores del continente. Hablamos de los fenómenos demográficos, los nacimientos, las muertes y las migraciones. Vamos a empezar acá. En los nacimientos, aumento de la población, pocos recursos. Acá viene uno de estos efectos que ha producido este fenómeno demográfico en América. Más población, sí, es cierto, tiende a crecer la producción, pero si un país se detiene en su producción y en el aumento de nacimiento sigue creciendo, entonces va a producir un efecto llamado pobreza. ¿Por qué? Se van a escasear los recursos, es decir, no es lo mismo en una familia que coman 5 personas, es decir, papá, mamá y los 3 hijos, a que ya vayan a comer 8 o 10 personas. Entonces es un poquito más difícil sostener la economía. No solamente estamos hablando a nivel nacional, a nivel de continente, estamos hablando específicamente a nivel familiar. Es un poco más difícil alimentar a 10 bocas que alimentar solamente a 4 o a 5. Entonces, este es uno de los efectos que puede producir el crecimiento de la población. Ahora bien, cuando hablamos de muertes, bajo número de muertos en la actualidad por programas de salud y alimentación. De hecho, pues estos aspectos son buenos, ¿verdad? Porque en la actualidad pues tenemos algunos programas de salud que pueden beneficiar a las personas, ¿verdad? Sin embargo, estos programas no llegan a todos los lugares del continente. Y aquí empezamos a ver la descompensación económica que existe, porque los sectores un poco más desarrollados de la sociedad son aquellos que van a tener acceso a estos programas de salud y de alimentación. Sin embargo, lastimosamente las personas que viven en extrema pobreza en ocasiones son las menos beneficiadas, ¿verdad? Porque es a ellos a quien en realidad debería llegar la ayuda. Sin embargo, lastimosamente nuestra sociedad tiene un poco de la cultura del acaparamiento, ¿verdad? Entonces, quizá algunas personas no lo necesitan, pero buscan esa ayuda. Cuando hay algunas personas que dejan de recibir la misma, porque anteriormente las personas que no lo necesitaban la captaron o la capturaron, ¿verdad? Este es uno de los efectos también en el día a día del continente americano. De hecho, lastimosamente aquí en las muertes ya entra también un factor llamado violencia, ¿sí? Cuando hablamos de la violencia estamos hablando de los actos que cometen algunos grupos antisociales, por ejemplo las extorsiones. En nuestro país podemos ver reflejada esta tendencia y lastimosamente, ¿verdad?, en el asesinato de muchos pilotos de autobuses, ¿verdad? Esto es lo que ha sucedido lastimosamente en nuestro país, y esto nos lleva también a un tipo de problema, ¿verdad? Porque si se diera el caso, ¿verdad? Por ejemplo, que en determinado departamento, hablemos ahorita de solo nuestro país, Guatemala, en determinado departamento tienen una tasa descompensada de nacimientos y de muertes. ¿Cómo así? Podríamos decir que
en una de las ciudades aledañas a la capital tenemos más muertes que nacimientos. Fallecen 4 personas y nacen 2. Entonces va a haber un bajo crecimiento. De hecho puede ir bajando más los índices de población. Sin embargo, nos vamos al contrario, ¿verdad? de esta situación. Vámonos a la provincia del país, a un departamento, por ejemplo, como Quiché, ¿verdad? Que estamos ahí con una tasa de nacimientos mucho mayor a la de muertes. Entonces, por ejemplo, nacen 10 personas, nacen 10 nuevos bebés, ¿verdad? Y de pronto solamente muere una persona al día. Entonces ahí ya va a haber un crecimiento desmedido en la población. Todos estos dos factores pueden influir de manera positiva y de manera negativa en un país. Las migraciones. De hecho, las migraciones es uno de los temas más comunes, lastimosamente, en nuestro continente. No solo entre países, sino también se ha dado las migraciones dentro de los mismos países. Y aquí fíjense que me llamaba mucho la atención este tema. Tienden a feminizar. Y fíjense que la tendencia a feminizar es la tendencia que nos indica que determinado porcentaje de hombres abandonan su hogar, pero en este caso por motivos de migración. Entonces, el número de hombres en la comunidad, por ejemplo, va a bajar drásticamente y se va a tener más población femenina que masculina. Entonces aquí viene feminizar. ¿Por qué feminizar? Porque las mujeres que anteriormente se dedicaban al hogar, a cocinar, ¿verdad? Como se tenían las ideas anteriormente, ahora vienen y van a agarrar un asadón, una pala, una piocha para ir a trabajar al campo en sus propios cultivos. ¿Por qué? Por la falta de porcentaje masculino. A esto le llamamos feminizar. Luego tenemos también robustecer la franja intermedia de edad. Entonces aquí tenemos otro fenómeno que afecta drásticamente. Vamos a hablar otra vez directamente de nuestro país. Se tiene contemplado que entre las edades de 10 a 20 años es el porcentaje de personas que más migran, es decir, que más se van de su lugar de origen, ya sea por diversas razones, pero esta es la edad que normalmente se maneja que se van. Entonces, ¿cómo va a perjudicar o va a influir este tipo de fenómeno? Pues si se dan cuenta, se están quedando únicamente personas menores de 10 años que no están en la edad ni en la capacidad para poder laborar, y también podemos decir que ese efecto más adelante va a producir que solamente personas menores de 10 años y mucho mayores a 40, si nos vamos a promedio, van a estar residiendo en la comunidad. Entonces esto va a provocar algún tipo de desequilibrio. Luego tenemos deprimir los niveles educativos. También es uno de los factores, ¿verdad? Porque la mayoría de personas que han migrado durante estos últimos 5 años se ha visto que están en edad escolar, es decir, han abandonado la escuela para migrar. De hecho, en nuestro campo yo conozco a algunos estudiantes que decidieron dejar la escuela, ya sea porque los papás les dijeron, mira, te voy a mandar a traer, ¿verdad? Y te vas conmigo, o porque ellos decidieron de su propia voluntad e idea irse de su hogar. Entonces, todo esto viene a influir drásticamente en los espacios americanos. Entonces, vamos a hablar un poco ya hablamos sobre las personas que se van, pero a donde llegan estas personas van a producir otros efectos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hoy en día las grandes ciudades ya no se dan abasto en cuestión de vehículos. De hecho, no vamos a ir tan lejos. Aquí en nuestro San Marcos ya encontramos un gran tráfico de vehículos cuando nosotros salimos. Entonces, todo esto viene a influir drásticamente en estos espacios americanos. Espero que les haya gustado la clase, jóvenes, que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz tarde.